A los pocos años de vida, algo imposible comenzó a suceder en mí. Recuerdos que no eran míos invadían mi mente como olas violentas. Voces que nunca había escuchado susurraban en mi cabeza. Lugares que jamás visité aparecían con claridad absoluta detrás de mis párpados. Mi familia evangélica no quiso escucharlo, me llamaron confundido, me dijeron que eran pesadillas, nada más. Pero yo sabía la verdad. Yo no podía ignorarlo porque cada detalle era demasiado real, demasiado preciso, demasiado doloroso. Hoy, después de años de silencio, voy a contar lo que realmente pasó. Lo que viví. Lo que recordé. Y lo que prometí hace tanto tiempo que mi alma todavía llora por ello. Tenía apenas 4 años cuando empezó todo. Era una noche como cualquier otra en nuestra casa, o eso creía. Desperté con un sobresalto, el corazón golpeándome el pecho como si hubiera corrido kilómetros. Pero no había corrido. Estaba en mi cama, sudando, temblando. Y en mi boca había un nombre. Una palabra que jamás había oído en mi corta vida. Un nombre que salió de mí con tanta naturaleza como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes. Lo dije en voz alta, sin entender por qué. Mis padres entraron corriendo a mi habitación. Vi cómo se miraron entre ellos, tensos, con los ojos muy abiertos. No dijeron nada al principio, pero pude ver el miedo. Un miedo profundo y antiguo que se instaló entre nosotros como una sombra fría. Mi madre se arrodilló junto a mi cama, su voz era apenas un susurro tembloroso. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó, y había algo en su tono que me asustó más que cualquier pesadilla. Mi padre se quedó en el marco de la puerta, nervioso, retorciéndose las manos. Debe ser un sueño, nada más, dijo, pero sus palabras sonaban huecas, como si tratara de convencerse a sí mismo. Yo los miré sin comprender que había hecho mal. Solo había dicho un nombre. Pero en el fondo de mi pecho, algo me decía que ese nombre era importante. Que ese nombre significaba algo que yo debía recordar. Los días siguieron y yo traté de olvidar aquella noche, pero era imposible. Las imágenes comenzaron a llegarme durante el día también. Un día estábamos organizando cosas viejas en casa, y mi madre sacó una foto antigua, amarillenta, de un lugar que supuestamente nunca habíamos visitado. En cuanto la vi, sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que sentarme. Conocía aquel lugar. No solo lo conocía, podía describirlo con detalles que no estaban en la fotografía. Sabía que había una escalera de madera al lado izquierdo, que crujía en el tercer escalón. Sabía que las ventanas tenían cortinas azul claro que olían a lavanda. Podía sentir el olor de las flores que crecían en el jardín trasero. Todo estaba en mi cabeza, vívidamente claro, como si hubiera vivido allí durante años. Cuando empecé a hablar, describiendo muebles, olores, la textura de las paredes, mis padres quedaron completamente inmóviles. Mi padre dejó caer la caja que tenía en las manos. ¿Dónde viste eso?, preguntó con voz tensa, casi amenazante. Nunca estuvimos allí. Nunca te llevamos a ese lugar. Su voz subió de tono, el pánico evidente en cada palabra. Yo no supe qué responder. No podía explicar cómo sabía esas cosas. Solo las sabía. La sensación era de certeza absoluta, como saber tu propio nombre o recordar el rostro de tu madre. Era conocimiento que vivía en mis huesos, no en mi memoria consciente. Esa noche comenzaron los sueños verdaderos. No eran pesadillas normales de niños, con monstruos o caídas. Eran escenas completas, como películas que se reproducían detrás de mis ojos cerrados. Veía un patio de piedra, cada adoquín marcado por el tiempo y el uso. Había una higuera enorme en el centro, sus ramas retorcidas extendidas como brazos buscando el cielo. Bajo esa higuera, escuchaba voces rezando. Pero no rezaban en español. Era otro idioma, uno que no conocía pero que de alguna manera entendía. Las palabras fluían sobre mí como agua tibia, calmantes pero también tristes. Muy tristes. Despertaba de estos sueños completamente empapado en sudor, mi almohada húmeda de lágrimas que no recordaba haber derramado. Pero siempre había certeza.
Una certeza aplastante de que lo que veía no eran invenciones de mi mente infantil. Eran recuerdos. Recuerdos de un tiempo y un lugar donde yo había estado antes. En otro cuerpo, en otra vida, pero había estado allí. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Con el tiempo, comenzó a crecer en mí una sensación que no podía nombrar. Era una tristeza profunda que no tenía razón de existir. Era un niño pequeño, tenía padres que me querían, una casa, comida, juguetes. No había motivo para esa melancolía que me pesaba en el pecho como una piedra. Pero estaba ahí, constante y dolorosa. Era la sensación de algo incompleto. Como si hubiera dejado algo pendiente en algún lugar lejano. O con alguien. Sí, definitivamente con alguien. Había una promesa rota que resonaba en mi alma, aunque no podía recordar qué había prometido ni a quién. Un domingo durante la comida, ya no pude contenerme más. La presión en mi pecho era demasiado grande, el peso del silencio demasiado pesado. Empecé a contar todo. Los sueños, los recuerdos, las sensaciones, el nombre que seguía susurrando en mi cabeza como un mantra constante. La reacción fue inmediata y aterradora. Mi madre dejó caer el tenedor, su rostro palideció hasta volverse casi gris. Comenzó a temblar visiblemente. Eso no está en la Biblia, dijo con voz quebrada, como si eso fuera lo único que importaba en el mundo. Mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. «Calla», gritó, sus ojos inyectados de furia y miedo. «No hables más de eso. Nunca más». Su voz resonó en las paredes de nuestra pequeña casa. Mis hermanos menores comenzaron a llorar del susto. Y yo entendí en ese momento que había cruzado una línea invisible. Había dicho algo que no debía decirse, había abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Así nació el silencio. Un silencio denso y tóxico que se instaló en nuestra familia como una niebla permanente. Pero callarme durante el día no detenía lo que sucedía durante la noche. Las voces llegaron. Al principio eran apenas susurros suaves, como el roce de hojas secas. Venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. No eran palabras claras que pudiera distinguir, sino más bien como una conversación detrás de una pared gruesa. Tonos que subían y bajaban, ritmos de diálogo, pero sin palabras comprensibles. Me levantaba de la cama, el corazón acelerado, y caminaba descalzo por la casa buscando la fuente de esas voces. Cada vez que me acercaba a una puerta, convencido de que las voces venían del otro lado, y la abría con cuidado, encontraba solo silencio. Un silencio tan absoluto que era casi ensordecedor. Como si al abrir la puerta hubiera interrumpido algo, como si lo que fuera que estuviera allí se hubiera callado justo a tiempo. Esta danza nocturna se repitió durante meses. Yo buscando, las voces escondiéndose. Era un juego macabro que me dejaba exhausto y aterrorizado. Un día, durante una reunión familiar, una tía comenzó a contar una historia vieja de la familia. Una historia trágica sobre cómo había muerto alguien décadas atrás, mucho antes de que yo naciera. Mientras ella hablaba, yo sentí esa sensación familiar de conocimiento. Y antes de poder detenerme, interrumpí su relato. No fue así, dije con voz clara y firme. Todos se voltearon a mirarme. Continué, describiendo exactamente cómo había sucedido en realidad. Los detalles que ella había omitido o no conocía. El lugar exacto. La hora. Las últimas palabras. El rostro de mi padre se puso pálido como el papel. Se levantó lentamente de su silla, sus manos temblando. «¿Quién te contó eso?», preguntó con voz apenas audible, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me quemaba. «Nadie», respondí simplemente, porque era la verdad. Nadie me había contado nada. Yo simplemente lo sabía. Lo recordaba. Como si hubiera estado allí, como si hubiera presenciado todo. La reunión terminó abruptamente después de eso. La gente se fue murmurando, lanzando miradas nerviosas en mi dirección. Mi familia no habló de ello nunca más, pero algo había cambiado. Ahora me miraban diferente. Con cautela. Con miedo.
Cuando mi hermana nació, yo tenía 6 años. La primera vez que la vi en el hospital, algo extraordinario sucedió. En cuanto me acercaron a ella, sentí un reconocimiento profundo y perturbador. La conocía. No en el sentido normal de, esta es mi nueva hermana, sino de verdad la conocía. Era como si la hubiera sostenido antes, en algún otro tiempo, en algún otro lugar. Cuando la tomé en mis brazos por primera vez, supe exactamente cómo sostenerla, cómo mecer suavemente para calmarla, qué sonidos hacer para que se durmiera. Todo era automático, instintivo, como un conocimiento ancestral grabado en mi cuerpo. Mi madre me observaba desde la cama del hospital con ojos muy abiertos. Cuando intenté decirle lo que sentía, como la conexión con mi hermana parecía venir de antes, de más atrás, ella me cortó con voz tensa. No hables así, susurró urgentemente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchara. Me asustas. Pero yo podía ver en sus ojos que no era solo miedo. Había algo más. Reconocimiento, tal vez. Como si ella también sintiera que había algo extraño, algo imposible, en la forma en que yo me relacionaba con mi hermana recién nacida. Los sueños se intensificaron con los años. Uno en particular comenzó a repetirse cada noche con una consistencia aterradora. Cada vez era más vívido, más real, más doloroso. En este sueño, yo veía mi propia mano, pero no era la mano de un niño. Era la mano de un adulto, con cicatrices y callos del trabajo duro. Esa mano sostenía algo, un objeto que no podía identificar claramente pero que sentía importantísimo. Luego escuchaba un grito de angustia tan profundo que me desgarraba el alma. Y un nombre. Siempre el mismo nombre que había pronunciado aquella primera noche cuando tenía 4 años. Despertaba de estos sueños llorando incontrolablemente, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. No podía explicar por qué lloraba. No entendía el dolor que sentía. Era un dolor demasiado grande para mi cuerpo pequeño, una pena que no cabía en mi corta experiencia de vida. Era como si estuviera llorando por alguien más, por una pérdida que no era mía pero que cargaba de todas formas. Mis padres dejaron de entrar a consolarme. Creo que mi dolor los asustaba demasiado, les hacía preguntas que no querían responder. Con el tiempo, las piezas comenzaron a unirse. A través de los sueños, las sensaciones, los recuerdos fragmentados, empecé a entender que en esa vida anterior había hecho una promesa. Una promesa importante que no había podido cumplir. Era algo relacionado con cuidado, con protección, con perdón. Había prometido regresar por alguien. Había prometido que no los dejaría solos. Pero algo había pasado, algo terrible, y no pude cumplir mi palabra. Esa promesa rota era el peso que cargaba ahora, la razón de esa tristeza inexplicable que me acompañaba desde pequeño. Un día intenté hablar de esto con mi padre. Era un intento desesperado de que alguien me entendiera, de que alguien me ayudara a comprender qué me estaba pasando. Pero en cuanto mencioné la palabra, promesa, y vida anterior, su rostro se transformó en una máscara de furia. Eso no existe, gritó, su voz quebrada por la emoción. No es de Dios. Es del diablo. Estás siendo engañado por fuerzas oscuras. Golpeó la pared con su puño, dejando una marca. Yo bajé la mirada, sintiéndome pequeño y asustado, pero mi pecho ardía. Ardía con la certeza de que lo que sentía era real, independientemente de lo que dijeran las creencias de mi familia. La señal llegó cuando tenía 11 años. Estábamos limpiando el ático, un lugar lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. Mientras movíamos cosas viejas, algo cayó de una caja y rodó hasta mis pies. Era un objeto pequeño, antiguo, cubierto de polvo. En cuanto mis dedos lo tocaron, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Lo conocía. Había sostenido ese objeto antes. Sabía el peso exacto que tenía, la textura de su superficie, incluso el pequeño rasguño en un lado. Pero era imposible. Ese objeto tenía décadas de antigüedad, estaba guardado en el ático de mis abuelos mucho antes de que yo naciera. Cuando le pregunté a mi madre sobre él, su rostro se descompuso. Comenzó a llorar silenciosamente,
lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me miraba con una mezcla de amor y horror. ¿Por qué tú lo reconoces?, susurró, su voz rota. ¿Cómo puedes recordar eso? Pero no me dio respuestas. Nadie me las daba. Solo había preguntas, miedo y silencio. Siempre silencio. Mi familia completa comenzó a evitarme cuando yo hablaba de estas cosas. Cuando entraba a una habitación donde estaban conversando, se callaban abruptamente. Cuando hacía preguntas sobre el pasado, sobre ciertos parientes, sobre historias familiares, me respondían con evasivas o simplemente se iban. La casa se volvió pesada, el ambiente denso y opresivo. Era como si hubiera algo que todos sabían pero nadie quería decir. Como si hubiera un secreto familiar tan grande, tan perturbador, que preferían ignorarlo antes que enfrentarlo. A veces, cuando los sorprendía mirándome cuando creían que yo no los veía, captaba expresiones extrañas en sus rostros. No era solo miedo o preocupación. Había reconocimiento. Como si ellos también recordaran algo. Como si mis palabras resonaran con memorias que habían enterrado profundamente. Pero nadie hablaba. El pacto de silencio era absoluto, inquebrantable. Y yo quedaba solo con mis recuerdos imposibles, con mis sueños que no eran sueños, con una promesa que no podía cumplir porque ni siquiera entendía completamente qué era. Hoy, muchos años después, finalmente entiendo algo fundamental. Algunas almas vuelven. No todas, quizás, pero algunas sí. Y no vuelven simplemente para vivir una nueva vida como si la anterior nunca hubiera existido. Vuelven para terminar lo que quedó inconcluso. Para sanar heridas que atraviesan el tiempo. Para cumplir promesas que ni siquiera la muerte pudo borrar. La memoria, esos recuerdos que no deberían existir, no es un error del universo. No es una anomalía que debe ser suprimida o ignorada. Es un hilo. Un hilo dorado que conecta vidas, que une almas a través del tiempo infinito. Y cuando tiras de ese hilo con suficiente fuerza, cuando te atreves a seguirlo hasta donde te lleve sin importar el miedo, algo responde del otro lado. Alguien responde. La promesa que hice en aquella vida, la persona que dejé atrás, todo está todavía ahí, esperando. El tiempo es una ilusión más frágil de lo que creemos. El amor, el compromiso, las promesas verdaderas, trascienden los cuerpos, las vidas, las décadas y los siglos. Sé que aún hay más. Esta historia no ha terminado. Sigo teniendo los sueños. Todavía escucho el nombre susurrado en la oscuridad de mi habitación. La promesa sigue viva en mi pecho, ardiendo suavemente como una brasa que nunca se apaga completamente. Y sé, con la misma certeza con la que sé mi propio nombre, que un día voy a encontrar a esa persona. Voy a cumplir lo que prometí hace tanto tiempo que mi alma todavía llora por ello. Porque algunas promesas son tan profundas que ni siquiera la muerte puede romperlas. ¿Tú también has sentido alguna vez que ya estuviste en otro lugar? ¿Has tenido recuerdos que no pueden ser tuyos? ¿Has conocido a alguien y sentido que no era la primera vez? Yo todavía escucho el nombre en mis sueños. Y cada noche, sigo buscando. Sigo recordando. Sigo esperando el momento en que finalmente pueda cumplir mi promesa. Tentar nuevamente y... Porque hay algo que no les conté todavía. Algo que pasó hace apenas unos meses, algo que cambió todo y que me hizo entender que mi búsqueda estaba por terminar. Había aprendido a vivir con mis recuerdos fragmentados, con esa sensación constante de estar buscando algo sin saber exactamente qué. Me había convertido en un adulto funcional, aparentemente normal. Trabajaba, tenía amigos, mantenía rutinas. Pero por dentro, siempre había esa inquietud, ese vacío que nada podía llenar. Era como vivir con hambre perpetua, pero sin saber qué comida podría saciarla. Mis padres y yo habíamos llegado a un acuerdo silencioso años atrás. Yo no mencionaba mis recuerdos, y ellos fingían que todo era normal. Era una paz frágil, construida sobre cimientos de negación y miedo. Mi hermana, ahora una adolescente, era la única que a veces me preguntaba sobre aquellos tiempos. Me decía que recordaba cómo yo solía mecerla cuando era bebé, cómo parecía conocer exactamente lo que necesitaba antes de que llorara.
Era como si fueras mi padre en lugar de mi hermano, me dijo una vez, y sus palabras me golpearon más fuerte de lo que ella podía imaginar. Entonces llegó ese día. Un martes ordinario de marzo. Yo estaba en el mercado comprando verduras cuando lo vi. Era un anciano, encorvado por los años, con manos temblorosas y ojos nublados por las cataratas. Estaba parado en el pasillo, mirando confundido los estantes, claramente perdido. Algo en mi pecho se apretó. Caminé hacia él sin pensar, movido por un impulso que no podía controlar. Y cuando estuve lo suficientemente cerca para ver su rostro con claridad, el mundo se detuvo. Lo conocía. Conocía cada arruga de ese rostro. Conocía la cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Conocía la forma en que sus labios se torcían ligeramente hacia un lado cuando estaba confundido. Todo en él me era familiar de una manera que desafiaba la lógica y el tiempo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las manos me temblaban. La boca se me secó completamente. «Necesita ayuda», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra persona. El anciano se volvió hacia mí y me miró. Por un momento, solo un momento fugaz, vi algo en sus ojos. Un destello de reconocimiento. Una chispa de algo antiguo y profundo. Pero se apagó tan rápido como apareció, reemplazada por la confusión habitual de alguien que está perdiendo la memoria. Busco. Tartamudeó, llevándose una mano temblorosa a la frente. No recuerdo qué busco. Había una tristeza infinita en su voz, la tristeza de alguien que está perdiendo pedazos de sí mismo cada día. Lo ayudé a encontrar lo que necesitaba, caminé con él hasta la caja, me aseguré de que pudiera pagar. Y todo el tiempo, mi mente gritaba. Porque sabía. Sabía quién era este hombre. No en esta vida, pero en otra. En aquella vida que recordaba en fragmentos y sueños. Cuando estaba a punto de irse, reuní todo mi coraje. Disculpe, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Cuál es su nombre? El anciano se detuvo, se volvió hacia mí con dificultad. Y cuando pronunció su nombre, fue como si el universo entero confirmara lo que mi alma ya sabía. Era el nombre. El mismo nombre que había susurrado cuando tenía 4 años. El mismo nombre que escuchaba en mis sueños cada noche. El mismo nombre que había grabado en mi corazón a través del tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. El anciano me miró con preocupación. «¿Está bien, joven?», preguntó con voz gentil, y esa gentileza era tan familiar que me dolía físicamente. Quise decirle todo. Quise explicarle que lo había estado buscando durante toda mi vida sin saber que lo buscaba. Quise decirle que había hecho una promesa, que no lo había olvidado, que había vuelto como prometí. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. «¿Cómo explicas lo imposible?» «Estoy bien», mentí, limpiándome las lágrimas torpemente. «Es solo que, usted me recuerda a alguien». El anciano sonrió con calidez. «Todos nos parecemos a alguien», dijo con sabiduría simple. «El mundo es más pequeño de lo que pensamos». No sabía cuánta verdad había en sus palabras. El mundo no era solo pequeño, era circular. Las almas giraban en él como planetas en órbita, destinadas a encontrarse una y otra vez. Le pedí que me permitiera acompañarlo a su casa. Aceptó, agradecido por la ayuda. El camino fue corto pero cada paso sentía monumental. Hablamos de cosas triviales, el clima, los precios, la ciudad que cambiaba. Pero yo no escuchaba realmente las palabras. Estaba absorto en su presencia, en la increíble realidad de que lo había encontrado. Después de todos estos años, todos estos sueños, toda esta búsqueda inconsciente, finalmente estaba caminando junto a él. Su casa era pequeña y modesta, con un jardín descuidado al frente. Pero en cuanto la vi, algo hizo clic en mi cerebro. Conocía esa casa. O mejor dicho, conocía lo que había estado en ese terreno antes. Podía ver, superpuesta sobre la estructura moderna, la sombra de otra casa. Una casa más vieja, con paredes de adobe,
con una puerta de madera tallada, con ventanas pequeñas. Y en el fondo, donde ahora había un garaje, había estado el patio de piedra. El patio con la higuera que veía en mis sueños. ¿Hace mucho que vive aquí?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. El anciano se detuvo en la entrada, frunciendo el ceño con esfuerzo de concentración. Toda mi vida, dijo lentamente. Esta casa, bueno, la reconstruyeron cuando yo era joven. Pero el terreno es de mi familia desde. Su voz se apagó, la memoria elusiva como siempre. Desde hace mucho tiempo. Me invitó a entrar y acepté, aunque cada paso dentro de esa casa era como caminar a través de dos realidades simultáneas. Podía ver los muebles modernos, pero también podía sentir los muebles antiguos que habían estado allí antes. Podía oler el café fresco que él preparaba, pero también el olor a incienso y velas que había impregnado esas paredes décadas atrás. Era mareante y hermoso y aterrador al mismo tiempo. Nos sentamos en su pequeña sala. Las manos le temblaban mientras servía el café, derramando un poco en los platillos. Lo observé con atención, cada gesto me era familiar. Había algo en la forma en que movía las manos, incluso temblorosas por la edad, que reconocía profundamente. Comenzó a hablar, como hacen los ancianos solitarios cuando encuentran a alguien dispuesto a escuchar. Habló de su vida, de los años que recordaba y de los muchos que se estaban desvaneciendo en la niebla de su memoria deteriorada. Tengo una hija, dijo de repente, sus ojos iluminándose brevemente. ¿O tenía? No sé. Ya no viene a verme. Dice que estoy confundido, que digo cosas extrañas. Había dolor en su voz, la soledad de alguien que está siendo dejado atrás. A veces siento que olvidé algo importante. Algo que debía hacer o alguien por quien debía esperar. Pero no puedo recordar qué era. Mi corazón se rompió en ese momento. Porque entendí. Él también había estado buscando. Su alma también recordaba la promesa, pero su mente consciente no podía acceder a esos recuerdos. Estaba atrapado en el mismo limbo que yo había vivido, sintiendo que algo faltaba sin poder nombrar qué era. No está solo, le dije suavemente, y mis palabras tenían capas de significado que él no podía comprender completamente. Nunca estuvo solo. Alguien lo ha estado buscando. Me miró con esos ojos nublados, y por un segundo, solo un segundo precioso, vi claridad absoluta en ellos. Como si las cataratas se hubieran evaporado, como si el velo de la edad se hubiera levantado. Me miró y me vio realmente. No al extraño joven que lo había ayudado en el mercado, sino a mí. ¿A quién yo había sido? ¿A quién seguía siendo en algún nivel más profundo que la carne y el tiempo? Tú, susurró, su voz quebrándose. Tú volviste. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Prometí que lo haría, dije, y mi voz era la de un niño y la de un anciano al mismo tiempo. Prometí que volvería por usted. Que no lo dejaría solo. Lamento haber tardado tanto. Lamento que tuviera que esperar. No entendía completamente qué había pasado en aquella vida anterior, cuál había sido exactamente nuestra relación, pero eso no importaba. Lo que importaba era la promesa. Lo que importaba era que finalmente, después de años de búsqueda inconsciente, de sueños fragmentados, de dolor inexplicable, había cumplido mi palabra. El momento de claridad pasó. Sus ojos se nublaron nuevamente, la confusión regresó a su rostro. ¿Qué decías, joven?, preguntó, desconcertado. Pero no importaba. Yo había visto ese destello de reconocimiento. Él había recordado, aunque fuera por un instante. Nuestras almas se habían reconocido a través del velo del tiempo y la carne. La promesa había sido reconocida. Comencé a visitarlo regularmente después de ese día. Su hija, una mujer de mediana edad agobiada por el estrés del cuidado, estaba agradecida de tener ayuda. Le dije que era voluntario de una organización comunitaria, una mentira piadosa para explicar mi presencia constante. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más compleja. Estaba cumpliendo una promesa hecha hace tanto tiempo que existía antes de que mi cuerpo actual naciera. Con cada visita,
pequeños fragmentos de memoria se asentaban en su lugar. A través de sus historias confusas, de sus divagaciones que iban y venían en el tiempo, comencé a comprender mejor. En aquella vida anterior, yo había sido alguien importante para él. Un hermano mayor, tal vez. O un padre. O un amigo cercano que era como familia. Los detalles específicos permanecían borrosos, pero la esencia era clara. Lo había cuidado entonces. Había prometido seguir cuidándolo. Y luego algo había pasado, algo súbito y violento que me había arrancado de esa vida antes de poder cumplir mi promesa. La culpa que había cargado toda mi vida, esa tristeza inexplicable, finalmente tenía sentido. Era el peso de una promesa incumplida. Era el dolor de dejar a alguien vulnerable y solo. Mi alma había cargado eso a través de la muerte y más allá, negándose a descansar hasta que pudiera hacerlo bien. Y ahora, en esta nueva vida, en este nuevo cuerpo, finalmente tenía la oportunidad de cumplir mi palabra. Los meses pasaron. Mi familia notó el cambio en mí. La tristeza que había sido mi constante compañera desde la infancia comenzó a levantarse como niebla bajo el sol de la mañana. Mi madre me miró un día y dijo con voz suave, casi temerosa, «Te ves diferente. Más ligero». Como si hubiera soltado algo pesado. No le dije la verdad completa, pero le dije lo suficiente. Encontré lo que estaba buscando, le dije simplemente. Ella asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, y no preguntó más. El anciano continuó deteriorándose, como es natural. Su memoria se volvió cada vez más frágil, los momentos de lucidez más raros. Pero yo estaba allí. Le leía, le cocinaba, me sentaba en silencio a su lado cuando las palabras eran demasiado. Y en sus mejores momentos, cuando la claridad regresaba brevemente a sus ojos, me tomaba la mano con sus dedos temblorosos y decía, «Gracias por volver. Sabía que volverías. Siempre lo supe». Una noche, sus recuerdos de aquella vida anterior fluyeron más claramente que nunca. Entre la confusión de su mente deteriorada, comenzó a hablar en ese otro idioma que yo había escuchado en mis sueños. Las palabras de las oraciones bajo la higuera. Y yo, sin entender cómo, respondí en el mismo idioma. Las palabras salieron de mi boca con fluidez natural, como si nunca las hubiera olvidado realmente. Estuvimos allí, dos personas en un pequeño apartamento moderno, hablando en la lengua de una vida pasada, cerrando un círculo que había estado abierto por décadas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, me preguntó mi hermana cuando finalmente le conté todo. Habíamos crecido y ella se había convertido en la única persona de mi familia que realmente quería entender. Significa que todo lo que sentiste de niño era real. Significa que la muerte no es el final. Significa que el amor y las promesas pueden trascender todo. Tenía lágrimas en los ojos. Significa que cuando te sostenía de bebé y sentías que me conocías, tal vez realmente me conocías. Tal vez hemos estado juntos antes también. La posibilidad me dejó sin aliento. ¿Cuántas de las personas en mi vida eran almas que había conocido en otras vidas? ¿Cuántas conexiones inexplicables, cuántos reconocimientos instantáneos, cuántas relaciones que parecían antiguas desde el primer momento, eran en realidad reencuentros? El universo de repente parecía mucho más misterioso y mucho más hermoso de lo que había imaginado. Mi padre vino a visitarme un día, algo inusual. Se sentó en mi sala con incomodidad evidente, retorciendo su gorra entre las manos. Tu madre me dijo que encontraste lo que buscabas, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Ese anciano que estás cuidando. Asentí, esperando. Yo también he tenido sueños, admitió con voz quebrada. Desde que era niño. Recuerdos que no podían ser míos. Pero me enseñaron que eso era del diablo, que debía rezar para que se fueran. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Tal vez me equivoqué. Tal vez no todo lo que no entendemos es maligno. Fue el momento más honesto que habíamos compartido en años. Le tomé la mano, esa mano que había golpeado mesas en furia cuando yo era niño, que me había castigado por hablar de mis recuerdos, que temblaba ahora con emoción reprimida. No es demasiado tarde, le dije.
Nunca es demasiado tarde para escuchar lo que tu alma está tratando de decirte. No sé si él alguna vez explorará esos recuerdos propios, pero el hecho de que finalmente los admitiera fue un paso enorme. El anciano falleció en una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo suavemente fuera de su ventana. Yo estaba allí, sosteniendo su mano, cuando su respiración se hizo lenta y luego se detuvo. Sus últimas palabras fueron en aquella lengua antigua. Cumpliste tu promesa, dijo con una sonrisa de paz absoluta. Ahora los dos somos libres. Y en ese momento, sentí algo soltar en mi pecho. El peso que había cargado toda mi vida, a través de 2 vidas en realidad, finalmente se levantó y se fue. Lloré, pero no era solo tristeza. Era liberación. Era finalización. Era la alegría profunda de haber cumplido algo que mi alma había necesitado desesperadamente cumplir. La promesa estaba completa. El círculo estaba cerrado. Y por primera vez desde que tenía memoria, desde antes de tener memoria, me sentí genuinamente libre. En su funeral, su hija me agradeció por el cuidado que le había dado en sus últimos meses. Usted le dio paz, me dijo con los ojos rojos de llorar. No sé cómo, pero en sus últimas semanas parecía completo. Como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Si ella supiera cuánta verdad había en sus palabras. Si supiera que la paz que le encontró venía de un reencuentro que trascendía esta vida, que era el cumplimiento de una promesa hecha en otro cuerpo, en otro tiempo, en otro mundo. Los sueños continuaron después de su muerte, pero cambiaron. Ya no eran angustiosos, no me dejaban empapado en sudor y lágrimas. Ahora eran pacíficos. Soñaba con el patio de piedra, con la higuera, pero ahora estábamos los dos allí, jóvenes y sanos, sonriendo bajo las hojas verdes. No había palabras en estos sueños, no hacían falta. Era solo la presencia compartida, la confirmación de que la promesa estaba cumplida, que los dos estábamos bien. Empecé a investigar más seriamente sobre la reencarnación, sobre los casos documentados de personas que recordaban vidas pasadas. Encontré historias similares a la mía, niños que describían lugares donde nunca habían estado, que hablaban idiomas que nunca habían aprendido, que reconocían a personas que habían muerto antes de que ellos nacieran. La ciencia no tiene explicaciones definitivas para estos fenómenos. Algunos los descartan como imaginación o construcciones de memoria falsas. Otros los ven como evidencia de algo más grande, algo que nuestro entendimiento material del universo no puede abarcar completamente. Yo ya no necesito explicaciones científicas. He vivido la verdad en mi propia carne. Sé lo que sentí. Sé lo que recordé. Sé el alivio que experimenté cuando finalmente encontré a quien había estado buscando sin saberlo. Eso es suficiente para mí. La búsqueda de validación externa se vuelve menos importante cuando has experimentado algo tan profundo que cambia fundamentalmente quién eres. Mi hermana me preguntó una vez, ¿crees que volverás a reencarnar? ¿Crees que habrá otra vida después de esta? Lo pensé por un largo rato. No lo sé, admití finalmente. Pero si vuelvo, espero recordar. Espero que, si dejo promesas incumplidas, mi alma tenga la fuerza de traerme de vuelta para completarlas. Y espero encontrar nuevamente a las personas que amo, vida tras vida, hasta que hayamos aprendido todo lo que necesitamos aprender juntos. Hay una paz que viene con completar algo que tu alma necesitaba completar. Es diferente a cualquier otra satisfacción. No es como terminar un proyecto o alcanzar una meta mundana. Es algo que resuena en capas más profundas de tu ser. Es saber que has honrado un compromiso que trasciende el tiempo. Es entender que eres parte de algo más grande, una telaraña de conexiones que se extiende más allá de una sola vida, más allá de un solo cuerpo. Ahora, cuando miro fotos del anciano, sonrío. Cuando paso por la casa donde solía vivir, siento calidez en lugar de tristeza. Cuando mis propios recuerdos fragmentados resurgen, los recibo con bienvenida en lugar de miedo. Son parte de quien soy. Son la evidencia de que mi alma tiene una historia más larga y más rica de lo que mi mente consciente puede comprender completamente. Mi madre finalmente me pidió que le contara todo. Nos sentamos una tarde, solo nosotros dos,
y le relaté toda la historia desde el principio hasta el final. Lloró silenciosamente mientras hablaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Siempre supe que eras especial, dijo suavemente. Desde que eras muy pequeño. La forma en que mirabas el mundo, como si vieras más de lo que otros podían ver. Me asustó porque no lo entendía. Pero ahora creo que tal vez hay más en este universo de lo que nos enseñaron. Tal vez Dios es más grande, más misterioso, más compasivo de lo que pensábamos. Esa conversación sanó algo entre nosotros que había estado roto durante años. La distancia que mis recuerdos habían creado finalmente se cerró. Y me di cuenta de que ese era otro tipo de promesa cumplida. No una promesa de una vida pasada, sino una promesa de esta vida. La promesa de familia, de conexión, de finalmente entendernos. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, lo hago sin el peso que había cargado durante tanto tiempo. Los recuerdos siguen ahí, pero ya no me atormentan. Son simplemente parte de mi historia, capítulos de un libro más largo del que esta vida es solo una página. Duermo mejor. Río más fácilmente. La melancolía inexplicable que había sido mi compañera constante se ha ido, reemplazada por algo más parecido a serenidad. Pero hay algo más que debo decir. Algo que he aprendido a través de todo esto que tal vez sea la lección más importante. Las promesas importan. No solo en esta vida, sino más allá de ella. Lo que prometemos, especialmente cuando lo prometemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, no se borra simplemente porque nuestro cuerpo muere. Las promesas verdaderas están escritas en algo más profundo que la carne. Están escritas en la esencia misma de quienes somos. Y si hay algo que quiero que quienes escuchan esta historia entiendan es esto: si sientes que hay algo pendiente en tu vida, si hay alguien a quien no has perdonado, algo que no has dicho, una promesa que no has cumplido, no esperes. No asumas que habrá tiempo después, o que si no lo haces en esta vida, podrás hacerlo en la próxima. Porque cargar promesas incumplidas a través de la muerte es un peso que no le desearía a nadie. Sé gentil. Sé honesto. Cumple tus promesas mientras puedas. Ama plenamente mientras tengas la oportunidad. Porque nunca sabes cuándo se terminará esta vida, y aunque puedas volver, aunque tu alma pueda encontrar el camino de regreso, será mucho más difícil. Será décadas de búsqueda confusa, de sueños angustiosos, de sentir que algo falta sin saber qué es. Mi historia tiene un final feliz. Encontré lo que buscaba. Cumplí mi promesa. Pero pienso en todas las almas que están buscando y no encuentran. Pienso en todos los niños que tienen recuerdos que sus familias no escuchan, memorias que son descartadas como imaginación. Pienso en todas las promesas que siguen esperando ser cumplidas, en todas las conexiones que están tratando de reunirse a través del velo del tiempo. Si eres una de esas personas, si has sentido toda tu vida que estás buscando algo sin saber qué, si has tenido recuerdos que no pueden ser tuyos, si has conocido a alguien y sentido un reconocimiento instantáneo que desafía la lógica, escucha a tu alma. No dejes que el miedo o el escepticismo de otros te haga dudar de lo que sabes en lo más profundo de tu ser. Sigue buscando. Sigue escuchando. Sigue honrando esas memorias y esos sentimientos, por inexplicables que sean. Y si eres padre o madre, y tu hijo te dice cosas imposibles, si recuerda lugares donde nunca ha estado, si conoce personas que nunca ha conocido, escúchalo. No lo asustes con tu miedo. No lo silencies con tus creencias. Dale espacio para explorar esos recuerdos con seguridad. Tal vez su alma también está tratando de cumplir una promesa. Tal vez necesita tu ayuda para encontrar lo que busca. Termino mi historia con gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de volver. Gratitud por haber recordado lo suficiente para encontrar el camino. Gratitud por el anciano que esperó, incluso sin saber conscientemente que esperaba. Gratitud por mi familia que, a pesar de sus miedos, eventualmente encontró la manera de aceptar lo que no podían entender completamente. Y gratitud por ti, quien ha escuchado esta historia hasta el final. Porque compartir estas experiencias, romper el silencio que rodea estos fenómenos, es importante. Cada persona que habla abre el camino para que otros también hablen.
Cada historia contada hace que la próxima historia sea un poco menos aterradora de contar. El nombre que susurraba cuando era niño ya no me persigue en sueños angustiosos. Ahora es un recuerdo suave, una canción de cuna, un recordatorio de que cumplí mi palabra. Las voces que escuchaba detrás de las paredes se han callado, reemplazadas por un silencio que es pacífico en lugar de inquietante. Los recuerdos fragmentados se han asentado en algo coherente, una narrativa que, aunque incompleta en detalles, es completa en esencia. Todavía hay misterios. Todavía hay preguntas sin respuesta. No recuerdo completamente cómo morí en aquella vida anterior, aunque tengo fragmentos. No sé con certeza exactamente qué relación tenía con el anciano, aunque lo sentía en mis huesos. No entiendo el mecanismo por el cual las memorias cruzan el velo de la muerte. Pero eso está bien. No necesito entender todo. Algunos misterios están destinados a permanecer misteriosos. Lo que sí sé, lo que he probado en mi propia vida, es que el amor es más fuerte que la muerte. Que las promesas verdaderas no conocen límites temporales. Que el alma, esa esencia de quienes somos realmente, persiste de maneras que nuestra ciencia apenas está comenzando a explorar. Y que, a veces, contra toda probabilidad, encontramos lo que buscábamos. Así que te pregunto una última vez, con la esperanza de que tal vez mi historia haya tocado algo en ti, haya resonado con memorias o sentimientos que guardas en secreto. ¿Alguna vez has sentido que ya estuviste en otro lugar? ¿Alguna vez has conocido a alguien que sentías conocer desde antes? ¿Alguna vez has tenido la sensación inexplicable de estar buscando algo sin saber qué? Si la respuesta es sí, no estás solo. Yo estuve ahí. Y encontré lo que buscaba. Tú también puedes encontrarlo. Solo necesitas el coraje de escuchar a tu alma, de seguir ese hilo dorado donde quiera que te lleve, y de creer que algunas promesas son tan sagradas que ni siquiera la muerte puede romperlas. Yo prometí volver por alguien. Y lo hice. ¿Qué prometiste tú? Y más importante aún, ¿estás listo para cumplirlo?